Sin actas desglosadas, el Consejo Nacional Electoral ratifica a Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela. Lo hizo sin presentar las actas, las pruebas electorales que tanto exige la oposición y la comunidad internacional. Este hecho ha gatillado que una serie de gobiernos latinoamericanos decidan reconocer al candidato opositor, Edmundo González Urrutia, como el presidente electo del país. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Sin presentar las actas, el máximo órgano electoral venezolano aseguró que Nicolás Maduro fue reelecto en Venezuela con el 52% de los votos frente al 43% del candidato opositor Edmundo González. A esta hora, ola de reacciones que abordaremos en breve desde Caracas. Kamala Harris obtuvo este viernes los votos de delegados necesarios para convertirse matemáticamente en la nominada del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Y uno de los 3 disidentes rusos liberados dijo que los periodistas que se negó a rogarle a Vladimir Putin que lo liberara. El escritor ganador del premio Pulitzer, Vladimir Karamurza, y sus compañeros opositores al Kremlin dicen que seguirán luchando por la libertad en Rusia. Sin presentar las actas, la autoridad electoral de Venezuela, controlada por el chavismo, confirmó la victoria de Nicolás Maduro. Según el comunicado final del organismo oficialista, Maduro habría vencido con un 51,95% de los sufragios, sobre el supuesto 43% del opositor Edmundo González Urrutia. Este hecho ha gatillado una ola de reacciones a nivel político y social. La oposición denuncia que con ello se ratifica el fraude electoral en Venezuela. Los gobiernos de Ecuador, Costa Rica y Panamá reconocieron el triunfo de González Urrutia, tal como hicieron más temprano los gobiernos de los Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Perú. Y en medio de este anuncio, hoy comparecieron los candidatos presidenciales a estas elecciones por requerimiento del oficialista Tribunal Supremo de Justicia venezolano, al que no asistió Edmundo González Urrutia, sobre quien sabemos y recordemos Maduro ha interpuesto una orden de captura. Tenemos con nosotros a quien ven al periodista Deutsche Welle en Caracas, Óscar Schlenker, con los detalles de esta crónica. Óscar, ¿qué se dijo en esta instancia? Y con esto significa que el chavismo da con esto el tema, quiero decir, por cerrado. ¿No habrá actas de las elecciones de Venezuela? Sí, bueno, 9 de los 10 candidatos a estas elecciones acudieron hoy al Tribunal Supremo de Justicia para firmar un recurso que le permitirá a la Sala Electoral del TSJ investigar, verificar y certificar los resultados del 28 de julio. Con respecto a las actas, ese fue el tema que varios de los candidatos reclamaron ante el TSJ el día de hoy. Las exigencias al CNE para que publiquen los resultados detallados, mesa por mesa, de las actas de escrutinio le hicieron hoy Javier Bertucci, Benjamín Rauseu, Claudio Fermín, Antonio Ecarri y Enrique Márquez, que fue el único presente que no firmó el recurso presentado por el Tribunal Supremo. La oposición calificó este recurso que solicitó Maduro como improponible. Y como bien dice Jenny, Edmundo González Urrutia no compareció ante el TSJ, una ausencia que Nicolás Maduro criticó y lo responsabilizó de posibles hechos violentos que podría estar planificando. Sin embargo, hoy el periódico El País de España publicó una primicia que detalla la presión de Brasil, Colombia y México para que se produzca un diálogo entre Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia, sin el protagonismo de María Corina Machado, para así llegar a acuerdos que puedan frenar la violencia y la persecución política que muchos entes están denunciando. Óscar Schlenker, seguiremos contigo en otras ediciones de DW Noticias. Muchas gracias en Caracas. Y decíamos que varios gobiernos latinoamericanos han reconocido al candidato opositor Edmundo González Urrutia y no a Nicolás Maduro como el presidente electo del país. El gobierno de Chile, el único gobierno de izquierda que desde el principio no reconoció los resultados entregados por el gobierno de Nicolás Maduro, ha decidido que no va a reconocer ni a Maduro ni a González, puesto que considera que las elecciones de Venezuela están viciadas. En declaraciones del canciller de Chile, Alberto Van Claveren, en nuestro programa. Escuchemos. Obviamente nosotros mantenemos nuestra posición. Nosotros creemos que deben presentarse las actas completas de la elección. Debe poder verificarse la autenticidad de esas actas y debe haber también una verificación internacional justamente para comprobar exactamente cuál fue el resultado de la elección. Mientras eso no suceda, por supuesto, nosotros no podemos
aceptar la proclamación del presidente Maduro para una hipotética reelección, pero tampoco estamos en condiciones de determinar o de reconocer a otro candidato como ganador. Repito, aquí esta elección aparentemente está viciada y ese vicio afecta en general cualquier esfuerzo de proclamación. En las últimas horas, varias personas que participaron en las elecciones en Venezuela han tenido que salir de su país. Forman parte de organizaciones locales que fomentaban la participación electoral, que recopilaron las actas emitidas por la Comisión Electoral de Venezuela y que denuncian ahora son perseguidos. Nuestro colega Felipe Abondano documentó uno de estos casos desde la frontera en Colombia. Uno de los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela es el Puente de la Unión. Muchos lo cruzan para comprar y vender productos. Douglas Cañizales cruzó para salvarse de la persecución, dice. Participé de las elecciones y en este momento, digamos que de alguna u otra manera, por ser perseguido es que precisamente estoy saliendo de mi país. Douglas perteneció a un grupo que respaldó los votos de la oposición, garantizando que se pudiera realizar la jornada electoral. Fui testigo, participé de frente con los procesos electorales para que se lograran constituir las mesas. Hice bastante frente para que de alguna u otra manera pudieran ingresar los miembros de mesa porque se les estaba impidiendo el ingreso al centro de votación. Decidió escapar del país porque sus antiguos compañeros están siendo detenidos. Cuando uno de los equipos de nosotros del Comando Venezuela, digamos de alguna otra forma, fue, digamos, víctima del secuestro por parte de los organismos del DIN. Previo a las elecciones, los opositores organizaron equipos de trabajo que permitieran la inscripción de votantes y el aseguramiento de las actas electorales. Este grupo se denominó 600K. 600K precisamente es el grupo organizado que tenía como fin, y todavía está ejerciendo su trabajo, de tener las actas, de transportar las actas, de mantener ese documento tan valioso de la democracia venezolana como es el resultado de la votación de cada mesa. Para el día de hoy tenemos 177 detenciones, tenemos 12 desapariciones, 12 personas que no están desaparecidas, unas desapariciones forzadas, y tenemos 17 fallecidos desde el día domingo hacia acá. Douglas pudo recuperar varias de las actas de votación y publicarlas en una página web. Tuve la oportunidad de estar en la mesa de transmisión de todas las actas de 5 municipios del estado de Trujillo y ver que en la mayoría de los centros de votación, en la mayoría de las mesas, Edmundo era el ganador y ganaba por una cantidad bastante abismal. Yo diría que el 60% de ventajas frente a Maduro. El viaje de Douglas debe continuar. Salvó su vida, pero ahora debe comenzar una nueva etapa en otro país. De verdad nunca imaginé estar en esta posición de ser perseguido por organismos de seguridad, porque la fuerza política que está en este momento como dictadura en Venezuela haya usado los organismos de seguridad para causar represión. Y es lo que me obliga a salir de mi territorio. Distintos países han exigido la publicación oficial de las actas electorales. Salvaguardarlas le significó a Douglas tener que escapar de su país. Y nos concentramos ahora en otras noticias de este día. En Chile, el gobierno ha reportado 3 personas fallecidas y más de 1 millón de viviendas se encuentran sin electricidad debido a un frente de mal tiempo que azota el centro-sur del país desde el miércoles. Este fenómeno climático que favorece las tormentas no solo afectó a infraestructuras, también destruyó árboles y vehículos. Obligó además a suspender las actividades académicas en algunas regiones y también las operaciones en el aeropuerto de Santiago debido a ráfagas de viento de hasta 127 kilómetros por hora. Se espera que el sistema frontal avance hacia el norte hasta alcanzar la provincia de Atacama. La última vez que se registró este fenómeno fue el pasado junio. La vicepresidenta de los Estados Unidos y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, obtuvo hoy suficientes votos de los delegados de su partido para sellar su carrera a la Casa Blanca. Harris afirmó que se siente honrada y que va a aceptar oficialmente la nominación la próxima semana.
Desde que se sumó a la carrera presidencial, Kamala Harris ha tomado un gran impulso. Además de fidelizar votantes, sumó más de $300 millones al financiamiento de campaña. Harris expone las grandes diferencias entre elegirla a ella o a Donald Trump. Afrontamos una elección entre dos visiones muy distintas para nuestro país, una enfocada en el futuro y otra en el pasado. Nosotros peleamos por el futuro. Pocas semanas atrás, su partido demócrata era un caos, con Joe Biden negándose a retirar su candidatura a la reelección. A pesar del cambio de candidato, todavía hay dudas sobre si Harris pueda vencer a Trump. Su mandato como vicepresidenta fue criticado. Algunos creen que no sacó provecho político a su rol. Sus seguidores dicen que la marginaron y que se le exigió más por ser mujer y negra. La antigua fiscal Harris lidera la lucha a favor del aborto, un tema crucial en el debate estadounidense, al igual que la búsqueda de soluciones para la crisis migratoria en la frontera sur del país. En el plano internacional, Harris tiene que afrontar las críticas por la guerra en Gaza y el continuo apoyo de Estados Unidos a Israel en su ofensiva militar. También respaldará a Ucrania ante la invasión rusa. Harris se presenta como si no fuera la favorita para las elecciones. Tiene por delante una carrera cuesta arriba hasta la votación de noviembre. Y José Díaz Briceño nos amplía la crónica desde Washington. José, la noticia se esperaba, pero ¿cómo va la campaña de Harris? Campaña que comenzó, recordemos, lo que decíamos, con desventaja de tiempo frente a su rival republicano. Sin duda, la campaña de la vicepresidenta Harris, ya como la nominada oficial del Partido Demócrata y que será ya coronada de manera ya simbólica en la Convención Nacional Demócrata de la tercera semana de agosto, está viviendo un momento de auge y en general de entusiasmo. Esto se ve en los temas de recaudación de fondos y también en las encuestas. En el tema de recaudación de fondos, más de $300 millones fueron recaudados en las pasadas 2 semanas en las que Harris ya aparecía como la principal nominada cuando todavía no era oficial del Partido Demócrata. Y en segundo lugar, las encuestas marcan un empate prácticamente en todos los estados claves de la contienda electoral, y incluso en uno como Michigan, la vicepresidenta Harris ya estaría al menos 6 puntos arriba de Donald Trump, su rival republicano. Esto habla de cómo ha cambiado tanto la campaña, y hay que decir, sin embargo, que los encuestadores aquí piensan que lo que se debe probar en los próximos días es si esto se trata únicamente de algo temporal o si ha ocurrido un cambio fundamental en la campaña y el mensaje a través de la presidenta Harris ha tenido un eco en los votantes estadounidenses, particularmente las mujeres, los jóvenes afroamericanos y los jóvenes latinos. Mucho que contar todavía de esta precandidatura aún. Muchas gracias, José Díaz Briceño, en Washington. Y más noticias. 3 presos rusos liberados en el marco de ese histórico intercambio o canje de prisioneros ofrecieron una conferencia de prensa en la sede de Deutsche Welle aquí en Alemania. Los activistas de la oposición, Vladimir Kara-Murza, Ilian Bashin y Andrei Piraporok, contaban sus experiencias en una prisión rusa y su sorpresa también por haber sido liberados en ese canje entre Occidente y Rusia. Al fin libres, listos para contar sus historias. Los disidentes rusos Vladimir Kara-Murza, Ilya Yashin y Andrei Pivovarov hablan por primera vez desde que fueron liberados de prisiones rusas. Estaba en Siberia hace una semana. Ayer estábamos en una prisión y ahora estamos acá en una rueda de prensa junto al maravilloso río Rin. Estamos viviendo algo surreal.
Kara-Murza fue acusado de traición y condenado a 25 años de cárcel por expresarse en contra de la invasión rusa a Ucrania. Ahora es un hombre libre, igual que Ilya Yashin, sentenciado por denunciar atrocidades de los militares rusos. A pesar de sus terribles experiencias en las prisiones rusas, el mensaje que dejaron es un mensaje de determinación a hacer de Rusia un mejor lugar, incluso desde el extranjero. Soy ciudadano ruso, un político ruso, un patriota ruso. Mi objetivo es una Rusia libre y feliz. A eso dediqué mi vida y voy a seguir haciéndolo. Dedicaré mi vida a Rusia. Andrei Pivovarov estuvo preso desde 2021. Una y otra vez intentó ser candidato en las elecciones, pero ahora es un hombre libre y recordó a la audiencia que hay otros menos afortunados. Hay gente que todavía está en cárceles rusas y en condiciones terribles. Creo que estarán contentos de comprobar que pueden ser salvados. La liberación de presos es una victoria para la diplomacia, pero genera discusiones sobre si está justificado intercambiar criminales por personas detenidas de forma ilícita. Y cientos de personas se congregaron en una mezquita de Doha, la capital catarí, para asistir a ese funeral del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, y de su guardaespaldas. Haniyeh había vivido en Qatar durante muchos años y por eso ha sido enterrado en Qatar. Fue asesinado supuestamente el miércoles en su residencia de Irán en un ataque con explosivos que Teherán atribuye a Israel. Para Israel, Haniyeh es el ideólogo de la masacre terrorista del 7 de octubre. Ahora la gran pregunta es quién será el sucesor del principal órgano consultivo del grupo terrorista palestino, que se va a reunir en breve para nombrar precisamente ese reemplazo. El sucesor de Ismail Haniyeh como líder político de Hamas, la organización radical palestina, deberá definir su lucha contra Israel mientras trata de defender la identidad de Hamas en el escenario global. Yahya Sinwar, acusado de orquestar los atentados del 7 de octubre contra Israel, es considerado mucho más radical que Haniyeh. Se cree que se oculta en la red de túneles bajo la Franja de Gaza y que seguirá liderando desde allí la organización considerada terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos. Los expertos creen que el mejor posicionado es Khaled Meshal, un veterano de Hamas que ya lideró el ala política de la organización desde el exilio. En 1996 sobrevivió a un intento de asesinato por parte de Israel en territorio jordano. Meshal es considerado un moderado y tiene muy buenos vínculos con Turquía y Qatar. Pero sus relaciones con Siria, Irán y Hezbolá se vieron afectadas por su apoyo a las protestas árabes de 2011. También se baraja el nombre de Khalil al-Haya, un líder veterano de Hamas que también vive en el exilio. En 2007, Israel intentó asesinarlo. Considerado una figura poderosa dentro de Hamas, al-Haya era muy cercano a Haniyeh. Tras su muerte, aseguró que Israel pagaría un alto precio por el presunto asesinato. Hamas reemplaza con rapidez a sus jefes asesinados, pero elegir un nuevo líder será mucho más complejo esta vez. Varios miembros del Consejo de Shura, el principal órgano consultivo del grupo, están en Gaza y eso hace muy poco probable que haya un encuentro presencial. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar ahora de economía y lo vamos a hacer con Juliana González, mi colega. Bienvenida. Sí, es que fue un día tremendo para las bolsas de todo el mundo. Jenny, las bolsas europeas, por ejemplo, cerraron una de sus peores semanas en años. El motivo de esta mala hora de los mercados europeos tiene que ver con la incertidumbre sobre la resiliencia de la economía estadounidense. Esto tras conocerse la subida de 2 décimas por segundo mes consecutivo de la tasa de desempleo en los Estados Unidos. También el petróleo registró importantes caídas. Los inversores están cotizando un escenario macroeconómico algo más pesimista, no solamente ante los datos de empleo de Estados Unidos, sino también ante los síntomas de debilidad que llegan de China, el mayor importador de petróleo del mundo. Por ejemplo, el crudo Brent, de referencia en Europa, y el West Texas, de referencia en Estados Unidos, corrigieron casi un 3% a la baja. La ola de venta de acciones se extiende internacionalmente y nosotros nos vamos hasta la Bolsa de Frankfurt con José David Navarro para tomarle el pulso a esta situación. José, es un gusto saludarte. ¿Qué es lo que ocurre con las bolsas europeas? Empecemos por ahí. Hola Juliana, ¿qué tal? Pues como tú decías, jornada
negra también para las bolsas europeas, el peor día desde diciembre del 2022. Aquí creo que lo pueden ver a mi espalda cómo ha caído el índice alemán DAX en torno a un 2,44% y se suma, Juliana, las pérdidas tan fuertes que ya vivió la bolsa alemana ayer después de que Volkswagen y BMW publicase sus resultados. Y es que precisamente en este punto, Juliana, está uno de los puntos preocupantes y es los decepcionantes resultados que están arrojando algunas de las principales y más grandes empresas a nivel internacional de estos últimos meses. Eso se suma a lo que adelantabais, esos datos de debilidad económica en Estados Unidos que hacen generar preocupación a los inversores internacionales por si la Reserva Federal de Estados Unidos se hubiera pasado de frenada. Juliana, la mayor caída que se ha vivido este viernes a nivel internacional ha ocurrido en Japón. El índice japonés, el Nikkei, ha caído nada más y nada menos que más de un 5% en una única jornada. Eso ocurre tan solo 2 días después de que el Banco Central de Japón decidiese subir los tipos de interés. Eso está apreciando con fuerza el yen frente al dólar y eso es, Juliana, una mala noticia para las grandes empresas tecnológicas y grandes conglomerados de Japón que miran mucho el exterior para exportar bienes. Muchas gracias, José David Navarro, por estos análisis y hasta la próxima. Lo dicho, turbulencia en esos mercados internacionales y en parte precisamente por esa cifra de empleo en los Estados Unidos, pero veámosla ahorita en despacio. Y es que si bien el país sigue creando empleo, ya no es a un ritmo vertiginoso. Es decir, se añadieron 114,000 puestos de trabajo, que no es una mala cifra, pero está muy por debajo de esos 175,000 que esperaba el mercado. Además, se dio a conocer que la tasa de desempleo aumentó a 4,3%. Se trata del nivel más alto en casi 3 años. El mercado laboral está en la mira de las autoridades y de los inversionistas porque además se conoció que los ingresos medios por hora, otro indicador importante a la hora de hablar de la salud del mercado laboral, tan solo avanzó un 0,2% interanual. Estas cifras contribuyeron a la vertiginosa caída de los mercados. Cosa similar sucede con la cotización de las acciones de Intel, que cayó un 28% en Wall Street. La empresa de chips atraviesa una grave crisis y planea suprimir más de 15% de sus puestos de trabajo tras unas pérdidas millonarias. Los inversionistas no solo se sintieron ofendidos luego de que se anunciara un recorte de dividendos. Para el trimestre en curso, el Consejo de Administración prevé ahora pérdidas. Intel está a la saga de sus competidores que utilizan la inteligencia artificial. La empresa anunció que aspira a reducir sus costos en $10,000 millones, lo que significa además recortar a unos 15,000 empleados. Y seguimos hablando de tecnológicas y en este caso de la competencia de Intel. Y es que según un informe de los medios de comunicación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos habría iniciado una investigación sobre Nvidia. La investigación se refiere a un supuesto abuso de su poder de mercado en los chips de inteligencia artificial. Tras las quejas de los competidores, las autoridades investigan si Nvidia presionó a los proveedores de la nube para que compraran varios de sus productos al mismo tiempo, entre otras cosas. La publicación, que cita fuentes anónimas, también informó que funcionarios estadounidenses se habrían puesto en contacto con varios competidores de Nvidia sobre las quejas. Y España se encamina a un nuevo año récord en el sector turístico. El número de visitantes extranjeros aumentó en un 13% durante el primer semestre de este año, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística. Un total de 42,5 millones de visitantes llegaron a España en los primeros 6 meses del año. Tan solo en junio, al comenzar la temporada de verano, se registró un aumento de la afluencia turística de un 12%, es decir, unos 9 millones de turistas. En lugares como Mallorca, Barcelona y las Islas Canarias, crece el descontento de la población ante el turismo de masas debido al impacto en el aumento del costo de vida y del medio ambiente. Bueno, un hermoso país, pero ya vemos los problemas que trae. Hay que pensarse bien dónde ir de vacaciones porque hay que sentirse bienvenido. Así es, pero te dejo con más noticias. Es así, malas noticias lo que vemos en Pakistán, donde las autoridades afirman que las inundaciones de esta semana provocadas por fuertes lluvias monzónicas han muerto al menos 30 personas. La ciudad de Lahore registró las lluvias más intensas en más de 4 décadas en el país. Un chapuzón en las aguas de la inundación. Los niños pueden estar disfrutándolo,
pero mucha gente sigue atrapada en las calles inundadas. Precipitaciones récord paralizaron la ciudad pakistaní de Lahore. Hemos tenido muchas pérdidas. El drenaje es muy deficiente. En vez de salir, el agua entra en la casa. Las autoridades deberían poner atención aquí y resolver este problema del agua. Enviar a alguien, al menos eso lo pueden hacer. Las muertes se achacan a las condiciones meteorológicas extremas. Los hospitales se han visto inundados por las aguas. Las autoridades han declarado el estado de emergencia mientras oficinas y escuelas permanecen cerradas. Tuvimos fuertes lluvias en un corto periodo de tiempo, así que tomará algún tiempo quitar el agua. Las lluvias torrenciales provocaron aún más daños en la montañosa provincia de Khyber Pakhtunkhwa. Entre las 2 decenas de muertos de los últimos 3 días, había 12 niños. Las fuertes lluvias son habituales en la región durante la temporada de monzones, pero variaciones en los patrones climáticos que los expertos atribuyen al cambio climático están poniendo en riesgo la vida de la gente en Pakistán. Más noticias internacionales a continuación. La policía de Dublín detuvo a un sospechoso de destrozar con un vehículo varias entradas a edificios gubernamentales, entre ellos la residencia presidencial. Las autoridades descartaron que se trate de un acto terrorista. Cientos de trenes han sufrido retrasos a la entrada y salida de Berlín tras un presunto incendio provocado. Según la operadora ferroviaria Deutsche Bahn, un incendio afectó a un pozo de cables que conecta con la estación central de Berlín. Deutsche Bahn ha descartado que el incendio se debiera a causas técnicas y sospecha de vandalismo. En el memorial campo de la familia gitana en Auschwitz, supervivientes y funcionarios europeos han presentado sus respetos a las víctimas romaníes y sinti asesinadas por los nazis. El monumento marca el 80 aniversario de la matanza de más de 4.000 personas en ese campo de concentración. Cerca de 500.000 de romaníes y sinti fueron asesinados en toda la Europa ocupada por los nazis. Y con este tema nos despedimos. Muchas gracias como siempre por su confianza. Soy Jenny Pérez. Hasta pronto.